que ya la guerra ha sido ganada, que el diablo ha sido vencido, que la deuda ha sido pagada, que no tienen que vivir marcados por las cicatrices y las circunstancias del pasado. Cristo murió por ti, Él dio su vida por ti, Él derramó su sangre por ti. No dejes que el diablo te susurre al oído y te diga que tú no eres digno, que tú no mereces, que Dios no te puede usar, que la gloria de Dios no se puede manifestar en ti. Tú calificas para la bendición, tú eres ese Mefibosé al que Dios vino a levantar con su gloria. El rey David, entonces, cuando toma el trono de la nación tras la muerte de Saúl y Jonatán, se acuerda de la promesa o del juramento que habían hecho en forma de pacto él y su mejor amigo. Y David pregunta: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Mis amados, la primera imagen que yo noto aquí en este pasaje es la condición del hombre caído en delitos y pecados. ¿Por qué razón? Porque David representa al Señor Jesucristo, que llegó hasta el trono, llegó a tener el dominio, llegó a tener la autoridad después de pasar por un proceso de trituración en la cruz del Calvario, de sufrir los dolores, el castigo, de sufrir rechazo, de sufrir burla. Por todo ese proceso David fue, pero al llegar al trono se acuerda de que hay un pacto de amor, de que hay un pacto de misericordia. La Biblia nos presenta a nosotros el significado de estas historias para que nosotros la apliquemos a la vida y entendamos el plan que Dios tiene para con cada ser humano que habita sobre la faz de la tierra. La Biblia dice que Dios creó al hombre para que el hombre señoreara, para que el hombre fuera señor, o en otras palabras, corona de la creación. Y nosotros leemos que lo planta o lo pone en un huerto en el cual el hombre tiene comunión constante con Dios. Es la imagen o es la pintura que nosotros vemos en el huerto del Edén, en la relación de Adán y Eva con Dios. Podían hablar, tener acceso a la presencia de Dios, lo cual se perdió con el pecado. De esa misma manera, el Señor hizo un plan para con nosotros. David, al subir al trono, tenía un plan para con la descendencia de Jonatán. La Biblia dice, mis amados, que debido a que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos imposibilitados. No tenemos la fuerza, no tenemos la capacidad, no hay nada bueno en nosotros que nos haga a nosotros ir o en poder entrar en comunión con Dios. Lo único que nos califica para entrar en comunión con Dios es el sacrificio de Jesús. Cuando ponemos la fe en Jesús, en la obra de Cristo en el Calvario, en el sacrificio que Él hizo por nosotros, entonces nosotros podemos entrar otra vez en comunión con Dios. Alguien tiene que decirme amén. Podemos nosotros volver a experimentar esa comunión que se había perdido en el huerto. La Biblia lo declara en estos términos cuando habla de esa comunión rota. Dice que estábamos ajenos a los pactos y las promesas que Dios había dado. Y nosotros como verdad que no venimos del pueblo del Señor, estábamos aún más lejos y estábamos aún más ajenos de los pactos y de las promesas. En otras palabras, éramos enemigos de Dios. En nuestra manera de vivir, en nuestros pensamientos, estábamos además separados de la familia de Dios y vivíamos de alguna manera en el lodevar de nuestro propio destino. Lodevar representa un lugar de desolación, un lugar de aislamiento, un lugar de separación. Al igual que Mefibosé, nosotros nos encontrábamos en ese lodevar, nos encontrábamos marcados por la vergüenza, a pesar de que Dios se había propuesto que ese muchacho naciera en una familia real, había terminado
en la parte más desolada del territorio de Israel, una tierra sin esperanza, sin futuro, marcado por la vergüenza, marcado por las consecuencias de las decisiones que otros habían tomado. Y yo quiero que entienda que el plan del diablo es que nosotros permanezcamos en ese Lodebar. El plan del diablo es que nosotros y cada ser humano que está sobre la faz de la tierra pierda esa identidad y pierda el propósito de lo que Dios quiere hacer para con nosotros. Pero le tengo buena noticia. La Biblia dice que Dios el Padre envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dios el Padre dio lo más preciado que tenía a su Hijo para que nosotros nos acerquemos a Él y volvamos otra vez a experimentar la plenitud de vida que Dios se ha propuesto y que se perdió en Edén con el primer hombre y la primera mujer, pero que fue otra vez reconquistada por el segundo Adán llamado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias por gozarse por eso. Esto yo he notado muchas veces cuando la gente no entiende que nadie califica para la salvación a menos que no es por la obra de Jesucristo. Usted no hizo nada bueno para merecer ser salvo. La Biblia dice que en nosotros solo había pecado. Dice, no hay justo ni aun uno, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando hay mucha gente que se aparta de la fe o se aparta de la comunión con el Señor, y cuando llegan momentos de desafío, momentos en que necesitan buscar del Señor, a veces son paralizados por la vergüenza, paralizados por la culpabilidad, paralizados por el decir ahora cómo lo voy a buscar a Dios porque estoy en dificultad. Y no se dan cuenta que en la dificultad es cuando necesitamos más buscar al Señor que nunca. Dios no te va a rechazar, Dios no te va a arrojar en cara tus delitos y pecados. Dios te va a recibir porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El deleite de Él es que el hijo pródigo vuelva a la casa del Padre y le diga: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y la Biblia dice que el Padre está siempre esperando que el hijo vuelva para abrazarlo, para limpiarlo, para bañarlo, para ponerle una ropa espléndida, una ropa de honra. Si usted no se goza por eso, no se va a gozar por nada. Aleluya. El diablo quiere que nosotros creamos, ¿verdad?, que no tenemos derecho a venir a pedirle nada al Señor. Y la Biblia dice que Dios nos perdonó. Él pagó por nuestros delitos y pecados. David representa al Señor Jesucristo, que desde su trono vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Valga la redundancia. Por lo tanto, la segunda imagen que yo noto en el pasaje, en el hecho de que David mande a buscar a Mefiboset, es la imagen misma de la vida, la imagen misma de cada ser humano, la imagen misma de cada individuo que está sobre la faz de la tierra, no como humanidad en general, sino como la realidad de cada uno de nosotros. ¿Cuántos jóvenes están lisiados o vidas afectadas porque alguien los descuidó? Porque alguien los marcó de alguna manera, alguien en la familia decidió vivir fuera de la voluntad de Dios. Y muchos jóvenes están marcados por esa circunstancia. Al igual que Mefiboset, están marcados por situaciones que ellos no tomaron las decisiones para vivir así. Y nosotros leemos que cuando David manda a preguntar si ha quedado alguno en la casa de Saúl a quien él haga misericordia por amor de Jonatán y misericordia de Dios, la Biblia dice que aquí que le dijeron: mira, se encuentra asilado.
se encuentra en la casa de Maquir, en otras palabras, está arrimado, está viviendo en un lugar que no es donde le tocaba vivir en el trono porque era un descendiente de príncipe. Y yo creo que nosotros vemos la misma imagen del evangelio aquí. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, dice la Escritura. Y Mefibosé, nosotros lo vemos imposibilitado, incapacitado, según el estándar del mundo. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí en algo que me gusta reflexionar y que no lo voy a decir con palabras, lo voy a leer, porque yo quiero que usted preste atención a esta realidad. El hecho o el énfasis de que a personas discapacitadas se les provee asientos, sillas, muletas, parqueos, dándole acceso a tecnología en todo el mundo, haciendo que el lugar sea un mundo mejor para quienes tienen estas limitaciones, nos habla de la bondad y de la misericordia del Señor. Algunos no lo entienden, algunos piensan que una discapacidad representa una maldición, pero no lo es. Según mi teología, Dios permite muchas veces que ciertas cosas que nosotros no comprendemos ocurran y sigan cierto curso genético para traer al mundo personas que harán al mundo mejor, que harán a las personas que los atienden, que los cuidan, que necesitan paciencia, necesitan amor, personas mejores. Y eso hace que el egoísmo que muchas veces toma nuestro corazón tenga que ceder un poco más, porque se necesita, mis amados, mucha paciencia, se necesita mucho amor para tener cuidado de alguien que es discapacitado. ¿Dice amén a eso? Todo esto, y yo creo que es aplicable en el escenario de un mundo donde existen personas que necesitan ayuda y en un mundo donde mentes perversas entran muchas veces en contubernio para tratar de eliminar antes de nacer a bebés con signos de discapacidad, sin entender que cada ser humano sobre la faz de la tierra tiene un plan, un propósito soberano por el cual ha nacido, y es nuestra responsabilidad darle una vida digna, cuidarlo hasta el último día que estén sobre la faz de la tierra. Es muy importante que nosotros entendamos esto, mis amados. Yo recuerdo y recordaba durante esta semana, los T5 uno va olvidando con quién habló. Y cuando llega el viernes dice, hablé con alguien el lunes, no me acuerdo con quién fue. Pero recordaba que estando de visita, en una de las tantas visitas que hice a la República de Chile, visité una familia con la que siempre compartíamos cuando llegábamos, y esa familia, alguien le dejó en la puerta un niño que nació discapacitado. Habían pasado 22 años y esa familia no sabía quién dejó ese niño allí en esa puerta, pero a los 22 años ese niño era el compañero, era la alegría, era el motivo de vivir de ese matrimonio cuando ya sus hijos se habían ido, porque las autoridades le dieron la custodia de ese niño. Ojalá que alguien pueda ser bendecido con esta palabra y usted entienda, mis amados, más allá de la discapacidad física, todos tenemos personas que batallan con diferentes enfermedades en la línea de nuestras familias. Hay personas, hay amigos, hay gente en la lista que necesita nuestra atención y necesita nuestra ayuda, que muchas veces batallan con sentimientos de culpabilidad, con sentimientos de creer que ellos son culpables cuando ellos no son culpables absolutamente de nada, y usted y yo estamos allí, que tenemos toda la capacidad para hacer su vida diferente y para hacer su vida más llevadera. Alguien tiene que recibir
esta palabra. Mefibosé, cuyo nombre significa el que derriba o el que esparce vergüenza. El propósito original de Dios no era que él fuera llamado Mefibosé, sino que su nombre fuera llamado Meribal, el que contiende con Baal, el que derriba los ídolos. Y existe, ¿verdad?, una batalla entre los autores de cómo describir, pero Mefibosé fue marcado por la decisión de alguien que creyó que hacía lo mejor por él. Y lamentablemente lo vemos que él mismo se consideraba a sí mismo como un perro muerto. Estaba marcado por el rechazo, por la burla. Nuestra generación ha sido una generación que creció con el bullying. Nosotros somos una generación que creció escuchando toda clase de bullying. Hoy en día que los muchachos, como están encerrados en un cuarto con un aparato y que se matan porque le hicieron bullying. Imagínense, ninguno de nosotros estaría vivo. Yo recuerdo que había una muchacha en la escuela que me miraba y me decía, Tarzán pecoso. Y ahora me di cuenta que era que estaba enamorada de mí. Sí, ¿por qué me decía Tarzán? Un moreno, Tarzán pecoso. Y yo digo, ahora caí en cuenta. Era tan tonto que no me daba cuenta. 40 años después, Gracias por lo de los 40. Sí. Todos crecimos con eso del bullying, ¿verdad que sí? Pero David dice, lo manda a llamar y le dice, tú vas a ser como uno de mis hijos. A partir de ahora, tú vas a vivir como un hijo de rey. Tú vas a vivir a mi mesa. Te voy a devolver todas las tierras, todas las propiedades que eran de tu padre Saúl o del rey, serán tuyas. Y los siervos de tu Señor serán tus siervos a partir de ahora. A partir de ahora no serás más el lisiado de los pies, no serás más el marcado por tu condición. A partir de ahora vas a vivir conforme al propósito que Dios se había propuesto en la línea de tu familia quisiera, porque hubo un hombre llamado Jonatán en la línea de tu familia, tu padre, que se atrevió a poner a un lado su orgullo, se atrevió a poner a un lado su ambición, se atrevió a poner a un lado su propia persona para dejar que la voluntad perfecta de Dios se plasmara. Gracias. Hubo uno que hizo la diferencia. Mefibosé, por lo tanto, a partir de ahora te sentarás a mi mesa. Ya no vas a vivir en el ghetto town, ya no vas a vivir en Lodebar. A partir de ahora vas a vivir en el palacio del rey, porque Jonatán hizo pacto conmigo. Por lo tanto, la tercera imagen que yo veo es la bendición y el privilegio mismo de haber sido salvos, de haber tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Yo creo que la identidad misma del cristiano, mis amados, está pintada aquí. Dios nos llamó para estar en comunión con Él. Dios nos llamó para vivir no marcados por la vergüenza. Dios nos llamó para ser parte de una familia genuina, de una familia de fe. Dios nos llamó para que nosotros nos sirvamos a la mesa del Rey, para que entremos con libertad en la presencia de Dios, para que no dejemos que el diablo nos arroje en el rostro las culpas o las cosas que hicimos en el pasado.
La semana pasada yo decía que si yo tuviera que vivir recordando todos los errores y todas las tonterías o cosas que dije mientras era jovencito o mientras iba creciendo, tendría que andar con una bolsa negra en la cabeza. Pero la Biblia dice que Jesucristo tomó nuestra vergüenza en la cruz para que nosotros vivamos con honra. Llevó nuestros delitos y los sepultó a lo profundo de la mar, donde no hay tecnología, ni buzo, ni nadie que los pueda sacar de allí. Y no me acuerdo más de tus pecados, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. Gloria a Dios. En otras palabras, Él nos llamó aquí para vivir con dignidad y arrebatarle al diablo lo que por derecho es nuestro. ¿Me está escuchando? Arrebatarle al diablo lo que por derecho es nuestro. Tus hijos no son de Satanás, son de Dios. Amén. Tu familia no es de Satanás, es de Dios. Tu matrimonio no es de Satanás, es de Dios. Todo lo que Dios ha decretado en su palabra que es tu derecho, usted y yo tenemos que levantarnos y tomarlo en el nombre del Señor. Y eso requiere, yo soy de los que digo, se requiere una humildad de corazón, porque Mefibosé viene y cuando David le dice, mira, voy a hacer misericordia de ti, vas a estar a mi mesa. ¿Y quién soy yo, este perro muerto? Para que tú, porque marcado, ¿verdad que sí? Porque eso era lo que oía que le hablaban, eso era lo que escuchaba. ¿Cuánta gente marcado por lo que otro dijo, por lo que otro habló? Por lo que otro pronunció sobre sus labios, quizás en la forma de un papá, de una mamá, quizás alguien, y muchas veces porque crecieron ellos también escuchando eso y estaban marcados por eso, quizás un profesor o alguien que estaba en autoridad sobre la vida de la persona, marcado por eso. Porque yo le digo algo, el orgullo y la soberbia no es una cuestión de lo físico de la persona, es una cuestión del corazón. Yo hoy recordaba a un muchacho que estaba discapacitado y llegaba a un lugar donde trabajábamos un grupo de muchachos y cuando él llegaba, él estaba en una condición que apenas podía él valerse por sí mismo, pero estaba lleno de soberbia y de orgullo extraordinario. Porque es lo que te dicen. Si te dicen tú eres lo más lindo, tú eres lo más grande, tú eres lo más bello, tú eres lo más hermoso, no hay nadie como tú, los demás están por debajo de ti, usted termina creyéndoselo, ¿verdad? Y la humildad de Mefibosé aquí es lo que caracteriza la condición de un corazón que, a pesar de haber sido herido, de haber sido maltratado, de haber sido de alguna manera afectado, no dejó que eso transformara su corazón en una persona llena de amargura, llena de culpabilidad, llena de sentimientos de rechazo hacia los demás, que es lo que le pasa a muchas personas. Y nosotros, yo soy de los que piensa que usted y yo podemos hacer algo con de donde Dios nos sacó, vivirlo recordando, vivir marcado, vivir lleno de odio, vivir mirando las cicatrices y maldiciendo a los que produjeron las cicatrices, o utilizar eso para la gloria del Señor, para que otros puedan conocer al Señor Jesucristo y tener un encuentro con Dios, y nosotros poderle decir, así como Dios me sanó, como Dios me levantó, como cuando yo estaba olvidado y nadie se acordaba de mí, Dios hizo una obra en mí, la puede hacer en ti. Entonces Dios es glorificado en de dónde te sacó y de las cicatrices que tú tienes. Alguien tiene que recibir esta palabra y ponerla en el corazón. Gloria a Dios. Porque el lugar de donde vienes no debe marcar quién eres, porque Dios tiene una identidad para cada uno de sus hijos. Dios tiene una identidad. Y el propósito de Dios dice, hasta que todos lleguemos a la imagen del Hijo de Dios.
Por eso yo le digo, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira lo que está en el corazón. Dios mira lo que está en el corazón. Por eso usted no tiene que, no se desespere, que no empiece. Yo siempre soy de los que dice, cuando yo no podía creer cosas a veces que oía, y me enteré que también entre los afroamericanos aquí en Estados Unidos existe eso, que oía de que moño malo, de que moño, ¿y qué es eso? De que moño malo, y de que moño malo, pelo y pelo bueno, y hay gente que se creyó ese maíz podrido, y hay gente que vive comparándose con los demás. Óigame, Dios planificó todo, el color de su piel, su pelo, el color de sus ojos, la nariz como se la puso. Usted no tiene que ir a ir a un cirujano plástico a que le rompa la nariz ni nada de eso. A menos que usted no tenga una deformación, ¿verdad? Bisturí ayuda. ¿Cuánto dicen amén, mujeres? Pero es que ustedes exageran a veces. Ustedes exageran a veces. Eso de que demonio malo, demonio... Cuando yo llegué a Argentina, no había morenos por allá. Yo era el rey de la selva. Es más, hacían fila para tocarme el pelo. Yo digo, wow, vienen a recibir la unción. Cuando yo predicaba me dicen, no hermano, yo lo que quiero es que usted me deje tocarle el pelo. Yo, ¿en serio? Es más, mire, me invitó un descendiente de alemán en una ciudad de Chile, un descendiente de alemán que se le sentía todavía el acento chileno, el acento alemán. Y yo fui a hacer una vigilia a una ciudad llamada Frutillar. Y fui esa sola noche y me dijo, ¿usted cuándo se va? Yo le digo, yo me voy mañana. No, dice, usted tiene que ir a desayunar conmigo. Y bueno, está bien, era un anciano. Y cuando me tenía la mesa toda servida en desayuno, trajo al nieto y me dice, nunca tuve una persona morena sentada en mi mesa. ¿Le puedo tocar su pelo? Y yo, sí, pero saca la chequera primero. O sea, el diablo quiere robar la identidad de nosotros, hacernos creer que nosotros tenemos que... Ustedes no se tienen que comparar con nadie. Gloria a Dios. Que Dios lo hizo de todos los colores, de todas las formas, de todos los tamaños, de todo, y usted tiene lo que usted necesita para llevarle gloria y honra al que se lo merece. Alguien tiene que recibir la palabra. Son mucha gente los que desconocen que ya la guerra ha sido ganada, que el diablo ha sido vencido, que la deuda ha sido pagada, que no tienen que vivir marcados por las cicatrices y las circunstancias del pasado. Cristo murió por ti, Él dio su vida por ti, Él derramó su sangre por ti. No dejes que el diablo te susurre al oído y te diga que tú no eres digno, que tú no mereces, que Dios no te puede usar, que la gloria de Dios no se puede manifestar en ti. Tú calificas para la bendición. Tú eres ese Mefibosé al que Dios vino a levantar con su gloria. Gloria a Dios. Lo más triste es que hay creyentes que todavía después de conocer al Señor no entienden la responsabilidad y el privilegio que tienen. Y viven en el lodevar del dolor, de la culpa, del remordimiento. Dios quiere que salgas de allí. Que perdones si tienes que perdonar, porque el perdón te hace bien a ti y le da la oportunidad a la otra persona de poder tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Así como tú has sido perdonado, tú también tienes que aprender a perdonar, porque el diablo quiere que tú permanezcas en el gueto, en el lodevar del dolor, del sufrimiento, recordando. ¿Verdad? Señor vino para mostrarnos su gloria.
A mí me gusta aquí algo, y con esto voy a cerrar, porque yo creo que el punto final de esta historia es la importancia de vivir a la luz de lo eterno, para que nuestras generaciones alcancen el favor de Dios. Por eso yo leí el versículo 12, donde dice que Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Micaía. Micaía significa ¿quién es como Jehová? ¿Quién es como Jehová? Nadie es como nuestro Dios. Porque el hijo de Mefiboset, Micaía, no viviría en Lodebar, no crecería en Lodebar, no crecería escuchando palabras negativas ni diciéndole que su padre era un lisiado. Iba a crecer diciéndole: tú eres hijo de príncipe, tú eres hijo de descendencia real. Tu padre está sentado a la mesa del rey, mira al rey cara a cara, escucha el consejo del padre, tiene acceso al palacio, tiene acceso directo al trono. Tú eres un muchacho digno, tu descendencia alcanzará bendición, alcanzará naciones, verá la gloria del Señor. Estoy profetizando sobre su vida, estoy profetizando sobre sus hijos. Alguien tiene que recibir esta palabra. Porque me dice aquí, oiga, dice, por amor a Jonatán. Porque alguien desató el favor de Dios sobre sus generaciones. Alguien dijo: mi descendencia no será marcada por alcohólicos, por prostitución, por pecado, por abortos, por maldad, por pillaje. Mi descendencia será una descendencia que verá la gloria del Señor, a la que Dios irá delante de ella, abriéndole pórticos, desatando bendiciones. Ahí está, yo creo que la importancia. Por eso menciona al muchacho que tenía. Hasta mujer tenía el Mefiboset. A que usted vea. Para lo que dicen, ¿será que me voy a quedar jamona o jamón? Este muchacho tenía. Pero aquí hay algo muy importante, y con eso cierro. Cuando los padres renunciamos a nuestras propias ambiciones y comodidades, que ya se lo dije, porque yo le quiero decir algo a mucha gente aquí. A nuestros hijos no les interesan los títulos que nosotros tenemos colgados. Les interesa que papá y mamá estén allí para ellos. A nuestros hijos no le impresionan las carteras de Prada que usted y yo, perdón, yo no, usted. Esa es la más cara que me acuerdo, ¿verdad? Prada. Pues yo veo gente que dice que compran carteras de qué sé yo cuánto, $1,200. Y yo digo, ¿y para qué si a nadie le interesa eso? Hay que poner nuestras ambiciones a un lado. Cuando usted tiene hijos, usted es segundo. ¿Dice amén, papá? Aunque no me diga amén, usted es segundo. Por eso a veces los padres se beben las lágrimas, aguantan todo, por amor a los hijos, para que nuestras generaciones alcancen grandes bendiciones. Pero es muy triste ver tantos papás y tantas mamás enfocados en cosas que no los van a llevar a ningún lado, ni a ellos ni a sus hijos. La Biblia dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ponga a un lado sus ambiciones, ponga a un lado su persona y ponga a sus hijos primero, para que ellos puedan crecer en el palacio del rey. ¿Dice amén? ¿Recibe la palabra?